Hoy llegamos a una de las más bellas temáticas en la Escritura y es el tema acerca del perdón. Cristo lo habló en el Sermón del Monte, específicamente en la oración del discípulo en Mateo capítulo 6. Y el perdón es uno de los temas más bellos porque señalan la misericordia gloriosa del Señor sobre nosotros. Y hoy vamos a tener el privilegio de comenzar a entender acerca del perdón divino, lo que Dios revela en su palabra acerca del perdón y lo que Cristo dijo en la oración del discípulo. Déjeme leer para usted la oración del discípulo en Mateo 6, versículos 9 al 13, una vez más, donde dice la Escritura. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. La quinta petición de esta oración es la que está en el versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una petición que habla del perdón. Perdónanos, perdónanos, Señor. Esta petición es tan importante que es la única de todas en la oración que Jesús retoma y vuelve a explicar un versículo abajo. Versículo 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Jesús enseña la oración del discípulo, la termina en el versículo 13 y luego en el versículo 14 y 15 retoma un tema. No retoma el tema de santifica tu nombre, no retoma el tema de la provisión material, no retoma el tema de venga tu reino, pero retoma el tema del perdón, la quinta petición de esta oración. Tan importante es esta petición que Jesús quiso al acabarla explicar más. Y eso quiere decir que es necesario también explicarla más para nosotros. Versículo 12, hay dos ocasiones el verbo perdonar. Versículo 14, hay otras dos veces del verbo perdonar. Y versículo 15, hay otras dos veces del verbo perdonar. 6 veces en total Jesús menciona el acto de perdonar. Así que esta petición está enfocada, centrada en el perdón. ¿Qué quiere decir esto? Nota esto. Quiere decir que esta es una oración de confesión. Es una oración donde Jesús está enseñando a que cada creyente confiese sus pecados durante que ora. Todo creyente debe orar por perdón. Y la única persona que no tuvo pecado que confesar fue el Señor Jesucristo. Fuera de Cristo todos debemos perdonar. Ahora qué interesante que el único que no pecó ni debía pedir por perdón es el que está enseñándonos a pedir perdón. Es necesario pedir perdón, Jesús lo está enseñando aquí, y el único que no debía era él, porque no pecó. La petición santifica tu nombre es una petición de adoración. Señor, santifica tu nombre, es una adoración. El pan nuestro de cada día es una petición de provisión. Pero cuando decimos perdónanos nuestras deudas, es una oración de confesión. Estamos confesando a Dios nuestro pecado. Cuando decimos el pan nuestro de cada día, Dios bendice nuestro cuerpo y nos suple. Cuando decimos no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, Dios bendice nuestro espíritu porque nos protege. Pero cuando pedimos perdona nuestras deudas, Dios bendice nuestra alma porque nos limpia de la culpa. Cada petición va a una parte del ser humano: cuerpo, alma y espíritu. Jesús está diciendo, es importante pedir perdón cuando oramos. Incluso creo que es más importante que pedir por comida. Aunque la comida está primero, claro, para tener vida hay que comer. Pero una vez vivo, lo más importante es el perdón. Porque ¿de qué le sirve a una persona viva no ser perdonada? Incluso el perdón va antes de la protección de la tentación, que es la siguiente.
Porque nadie puede ser guiado por Dios, librado de tentación, si primero no ha sido perdonado por Dios en una relación personal con Jesucristo. Es importante el perdón. Ahora, quiero que lo vea de esta manera. El problema más grande que tiene el hombre es el pecado. Es el pecado, ¿de acuerdo? No es el cáncer, no es la sociedad, no es la política. El problema más grave no son las drogas, no es la enfermedad tampoco. El problema más grande que tiene el hombre es el pecado. El pecado es el indeseable. El pecado es el que hace todo triste, es el que nos separa de Dios, es el que domina nuestro ser, domina todo de nosotros, es el que nos contamina, es el que nos degenera, es el que nos hace infelices, es el pecado realmente. El pecado es el que nos lleva a ser míseros, es el pecado que nos hace insatisfechos por todo, descontentos, tristes. El pecado es lo que genera culpa y finalmente la paga del pecado es muerte. El pecado trae muerte. En la actualidad el pecado nos trae culpa y en el futuro, si no te arrepientes, el pecado trae condenación. El pecado es el verdadero enemigo del hombre, es el grave mal del hombre, es el problema más grande ahora y en el futuro. Es el problema más grave que el hombre tiene. Entonces, si el pecado es eso, el problema más grande, entonces la necesidad más grande del hombre es ser perdonado. Solo piensa. El más grave problema es el pecado. La más grande necesidad es el perdón. Es el perdón. Y es por eso que vino Jesucristo a esta tierra a nacer para morir. Por eso precisamente. El perdón es la necesidad que Dios suplió para el hombre. Por esta razón, porque el perdón es lo que más necesitas. Antes que salud, antes que cualquier otro bien material, antes que cualquier otra alegría terrenal, la mayor necesidad que tiene todo ser humano es de perdón. Perdón de Dios. Por eso Jesucristo en su oración del discípulo nos enseña a pedir por el perdón. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y todo esto Jesús nos instruye a hacerlo mientras oramos. ¿Recuerdan dónde estamos? Estamos en Mateo capítulo 5 al 7, es el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan? El Sermón del Monte, ¿de qué habla? Habla del reino de Dios. Jesucristo está enseñando del reino de Dios. En primer lugar, habló de los ciudadanos del reino. ¿Recuerdas en Mateo 5? Los ciudadanos del reino son bienaventurados porque son pobres, misericordiosos, perseguidos, hambrientos, pero son bienaventurados. Son sal y son luz. Esos son los ciudadanos del reino. Pero luego Jesús empieza a hablar de la obediencia en el reino. Y a partir de Mateo 5, versículo 17, Jesús dice, en mi reino se obedece así. Una obediencia más grande que la de los fariseos. Una obediencia más grande que la de los religiosos. Y entonces Jesús comienza a corregir todo esto. Entonces capítulo 5 Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. En otras palabras, ustedes han creído mal. Su doctrina está mal. Han pensado mal. Los que son de mi reino no tienen esa doctrina. Los que son de mi reino, y comienza a corregir Jesucristo la verdadera doctrina. Pero en el capítulo 6, no solamente la doctrina está mal, sino la práctica está mal. Y Jesús toma las tres prácticas religiosas más comunes para corregirlas. Número 1, la limosna. Número 2, la oración. Y número 3, el ayuno. Y Jesús dice, ustedes están ayunando mal, orando mal, y dando limosna mal. Y estamos ahí, estacionados en la oración modelo que Jesús da. Ahora solo quiero que piensen un momento, ¿cómo oraba la gente del tiempo de Cristo? ¿Cómo oraba? Y dirás, no podemos saberlo. Sí, sí podemos saberlo. Porque en Lucas 18 tenemos la oración de un religioso, la oración del fariseo. ¿Recuerdas la oración del fariseo? Ahora, tú ya has estudiado conmigo la oración aquí de Mateo 6. Compárala con la oración del fariseo. La oración del fariseo era esta. Señor, gracias te doy, que no soy como este publicano. Ayuno, doy diezmos, hago esto, hago lo otro. ¿Te fijas? No glorifica a Dios, no busca su reino, no pide por su voluntad, no pide provisión, no pide perdón.
En la oración religiosa no hay confesión. En la oración verdadera, Cristo dice, pidan así. Perdónanos nuestras deudas. El fariseo no pide perdón, el fariseo se alaba a sí mismo. Esa es la oración religiosa. Pero la oración de Cristo es pedir por perdón. Ahora, recordemos que todo en la oración apunta a la gloria de Dios. ¿Se acuerdan? Esto es la oración. Oramos para la gloria de Dios. Todo está enfocado en Dios y su gloria. Padre nuestro que estás en los cielos es la paternidad de Dios. Santificado sea tu nombre, es la prioridad de Dios. Venga tu reino, es el programa de Dios. Hágase tu voluntad, es el plan de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, es la provisión de Dios. Perdónanos nuestras deudas, es el perdón de Dios. Guárdanos del mal, es la protección de Dios, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, es la preeminencia de Dios. Todo apunta a Dios en la oración. Ahora, yo les he estado explicando cada semana que tomamos una petición, cómo se relaciona eso con la gloria de Dios. Y es el momento de hacer esto con la petición del versículo 12. ¿Qué tiene que ver el perdón con la gloria de Dios? ¿Cómo se relaciona que Dios nos perdona con su gloria? Porque todo es para su gloria en la oración. ¿Cómo se relaciona esto? ¿Cómo juega el hecho de que Dios nos perdona y eso le glorifica? Es muy sencillo. La Biblia enseña, como te voy a mostrar ahora, que cuando Dios perdona, Él muestra su misericordia. Y su misericordia es un atributo, es su gloria. Cada vez que Dios perdona, Él está mostrando que es misericordioso. Y su misericordia es su gloria. En Éxodo 34 recordarás cuando Moisés está ahí en el monte y Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Y entonces Jehová proclama su nombre y dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande ¿en qué? En misericordia. Escucha que sigue. Y que guarda misericordia, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Señor, eres misericordioso porque perdonas la maldad. El Salmo 134 está increíble, es un versículo clave en este tema. Salmo 134 dice, porque en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¡Wow! ¡Qué texto! Señor, en ti hay perdón para que seas reverenciado. Dios perdona para su gloria. Dios perdona para mostrar su misericordia y que entonces Él sea glorificado. Daniel lo dice de otra manera, pero es la misma idea. En Daniel, el profeta Daniel, capítulo 9, versículo 19, dice, oye Señor, oh Señor, perdona, no te tardes por amor de ti mismo. ¿Qué significa por amor de ti mismo? Tú lo sabes, por tu propia gloria, Señor. En otras palabras, Daniel está diciendo, Señor, perdónanos para tu gloria, por amor a tu nombre. Dios perdona para mostrar su misericordia y así Él sea glorificado. Nehemías dice lo mismo, en Nehemías 9:17, tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Una vez más, el perdón de Dios muestra su misericordia y por eso Él es glorificado. Miqueas 7, que Dios como tú que perdona la maldad porque se deleita en misericordia. Dios perdona la maldad porque se deleita en misericordia. Y el Salmo 103 dice, ¿te acuerdas? Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y ¿qué? Te perdona porque te ha coronado de misericordias. Y más adelante el mismo Salmo dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestra iniquidad, ni nos ha pagado conforme a nuestros hechos, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Dios nos perdona por misericordia. Este es el punto de cómo Dios es glorificado cuando Él da el perdón al hombre, porque muestra su misericordia. Él muestra su misericordia. Ahora escucha, Dios no perdona por amor. Por amor envió a su Hijo a morir por nosotros. Lo que se muestra en el perdón de Dios es su misericordia. Es ver al mísero, esa es la realidad, el mísero somos nosotros, es ver al mísero y atender su necesidad, aunque no la merece, no lo está pidiendo y jamás podría ganarla, pero Dios le otorga ese perdón al mísero, al miserable.
Dios es glorificado, hermanos, porque Él muestra su misericordia cada vez que nos perdona. Y si pones este pensamiento en tu corazón, solo quisiera que pudiéramos pensar qué tan grande es la misericordia de Dios. Qué tan gloriosa, qué tan enorme es la misericordia de Dios que nos ha perdonado una y otra y otra y otra y otra y otra y otra. Cada vez, cada vez, cada vez. Dios no nos perdona para hacernos felices, Dios nos perdona para que Él sea glorificado. Una vez más, hermanos, saquémonos esa oración egoísta de Dios me oye porque yo soy importante, Dios me va a contestar porque soy hijo del rey, Dios me escucha porque soy su hijo. Es verdad, si tú eres creyente eres su hijo, pero la oración no es para ti, la oración es para Él, es para su gloria. Y si te da algo es para su gloria. Si te provee no es para verte feliz, es para su gloria. Si te perdona no es para verte feliz, es para su gloria. Eso es enfocarse en Él en vez de egoístamente en nosotros. Dios perdona por misericordia. Ahí está su gloria, su gloria. Dios es glorificado cuando nos perdona y Dios es glorificado cuando nosotros perdonamos. Porque cuando yo perdono a alguien más, estoy reflejando su gloria, ¿cierto? Estoy siendo un espejo de su gloria. Cada vez que yo perdono, estoy siendo como Dios. ¿Escuchaste esto? Cada vez que tú perdonas, estás siendo como Dios, perdonador. Y al ser perdonador, el diablo no es perdonador, el diablo no perdona, es un atributo de Dios y solo lo pueden tener aquellos que han confiado en Cristo, es un atributo comunicable de Dios a los creyentes y cada vez que un creyente perdona, está reflejando al Dios que lo ha perdonado también a él. ¿Y qué pasa? Dios es glorificado. Dios es glorificado. Esto es importante, por eso Jesús dijo, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora, esta petición tiene varias realidades que quiero plantear antes de entrar. Primero, es que esta es la petición, me parece, más malentendida de todas. Creo que no la hemos entendido bien. Algunos pensarán, ¿cómo pedir perdón? O sea, un secuestrador puede decir, perdóname mis deudas y ya estuvo, ya con eso. Algunos piensan que este versículo 12 es una frase mágica. Perdónanos nuestras deudas, ya. Dije el hechizo mágico y entonces Dios me ha perdonado, porque ahí lo dice. Es malentendido esto. No comprendemos lo que Jesús realmente quería decir. Además, creo que también esta es la petición, y creo que por eso también Jesús la explica en versículos 14 y 15, para que quede clara. Pero también esta es una petición olvidada. Muchas personas ni siquiera confiesan sus pecados a Dios, se dicen creyentes, pero no confiesan. Es una petición que dejan de lado, es una petición que orar por perdón no es algo muy común. Lo común es esto, tú lo sabes. Lo común es, Padre, te pido por esto, te pido por aquello, dame el otro, ayúdame con esto, échame la mano aquí. Pero pensar en confesar nuestros pecados se vuelve una oración bastante complicada para los creyentes. Es una oración olvidada. Pero sobre todas las cosas, y meditando esta semana, me di cuenta de que esta es la oración de todas las de la oración del discípulo, es la petición más aterradora. Hay que tenerle miedo a esta petición. ¿Por qué? Escucha una vez más. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Sabes lo que está diciendo esa oración? Señor, perdóname en el mismo grado y la misma medida en que yo he perdonado a los demás. Señor, solo te pido que me perdones si yo he perdonado primero. Esto causa terror. O debe causar terror, porque significa que si tú has ido a Dios y has pedido perdón, pero tú no has perdonado, Dios no te ha perdonado. Es lo que dice Cristo en versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Cristo quiso revelar esta verdad y decir, el Padre perdona en tanto que tú perdones. Esto es terrorífico. Esto es de miedo. Porque significa que si alguien alberga un rencor en su corazón, una amargura,
un enojo contra alguien más y oras a Dios, esa oración ni siquiera es escuchada por Dios, porque si en mi corazón hubiese yo guardado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. Eso quiere decir que hemos hecho muchas oraciones inválidas. Orar sin haber perdonado es igual a no haber orado. Dios no perdona, Dios no oye. Esto causa terror. Cada vez que vamos a orar con un corazón albergando 1 gramo de amargura, rencor o falta de perdón, estamos cerrándonos a nosotros mismos el paso a la presencia de Dios. De modo que aquellos que dicen, yo jamás voy a perdonar eso que me hicieron, estás diciendo, Señor, jamás me perdones a mí tampoco. Es la verdad que está allí, es aterrador. Esto del perdón es tan importante para nuestra vida y creo que muchos de nosotros necesitamos hablar del perdón porque es un tema importante para la vida cristiana. Alguien dijo por ahí que en una encuesta, hicieron una encuesta y 11 de cada 10 cristianos batallan con la falta de perdón. Tú dirás, ¿cómo que 11 de cada 10? Si nada más están encuestando a 10, ¿cómo 11? Es que está incluido el que hizo la encuesta. También tiene problemas de falta de perdón. Todos tenemos problemas con la falta de perdón. Todos. Cuando alguien me dice, no, yo soy una persona que no soy nada rencorosa, todo se me resbala, eso es falso. Si eso fuera cierto, no estarías aquí, estarías en el cielo. Y no estás en el cielo. Todo corazón está inclinado a la amargura. Ahora, que lo manifiestes de una o de otra manera es distinto. Que lo afrontes de una o de otra manera es distinto. Que lo proceses de una o de otra manera, eso es otra cosa. Pero todos luchamos con la falta de perdón, la amargura, el rencor, el enojo cuando otros nos ofenden. Y eso es algo que necesitamos estudiar, ¿no creen? Así que vamos a usar 3 semanas para eso, porque es muy importante. Y quiero hacer esto, escuchen. Quiero darles 2 explicaciones. La explicación sencilla, que voy a tardar 5 minutos, para entender lo que significa perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Explicación sencilla, tardaré un par de minutos. Pero después de eso, quiero darles una explicación profunda que va detrás de lo que Jesús dijo para entender esa oración a profundidad. Y de eso tardaremos 3 domingos, porque es un tema importante. Jesús mismo lo repite. Así que estaremos abarcando versículo 12 y versículos 14 y 15, los 3, porque hablan del mismo asunto. Déjenme empezar con la explicación sencilla. ¿Qué significa esta oración? ¿Qué significa? Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es una oración en cierto sentido sencilla. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir Jesús? Bueno, quiso decir esto. Recuérdalo. Cristo dice, cada vez que vayas a orar a Dios, debes confesar tus pecados al Señor en arrepentimiento, pidiendo su perdón, al mismo tiempo que perdonas a todos los que te han ofendido. En otras palabras, al orar, perdona y pide perdón. Eso es todo. Es lo que está diciendo Jesús. Cuando vayas a orar, perdona y pide perdón. El momento de pedir perdón y de perdonar es allí, en la oración. Instrucción sencilla. Cada vez que ores, pide perdón y perdona. O sea que el perdón debe ocupar un lugar especial en la oración. Jesús nos está mandando a esto. Así como pedimos por la santificación o la adoración a su nombre, por su voluntad, por su reino, por la provisión, también por perdón. La confesión de nuestro pecado, pedir perdón, es parte esencial de nuestras oraciones. No debe ser solamente la oración de la mañana o de la noche. Es parte de la oración común cada vez que vamos a su trono. Es parte esencial de la oración del verdadero creyente. Un verdadero cristiano va a orar pidiendo y confesando por sus pecados. Esto es todo. Cuando vayas a orar, perdona y pide perdón. La instrucción es sencilla.
Jesús dice, y perdónanos nuestras deudas, una vez más, es plural, perdónanos nuestras deudas, es plural. Recuerden, Jesús ha dicho eso desde el principio de la oración, algo plural, siempre plural. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Siempre Cristo está pensando en varios. ¿Por qué la oración está así? Porque toda la oración está exenta de egoísmo. Toda la oración Jesús nos la enseña para que pensemos en los demás. Toda la oración está formulada de manera que cuando vayas a Dios no solamente pienses en ti, tus necesidades, tus pecados, tus cargas, tus peligros, tus necesidades, sino pienses también en las necesidades de los demás. Jesús tiene la idea de comunidad en la mente cuando nos enseña a orar, o sea, de la iglesia, de la iglesia. Por eso Jesús dice, y perdónanos en plural, debemos tener el interés en otros. Ahora, es una palabra interesante, perdónanos nuestras deudas. Esa palabra es importante. Deuda significa eso, algo que se debe. Y aquí Jesús no está hablando de una deuda económica, no está diciendo, Señor, que me perdonen mi deuda económica en el banco, etcétera. Él no está hablando de una deuda financiera. Él está hablando de una deuda espiritual. De hecho, en versículo 14 y 15 usa otra palabra. En el 12 dice deudas, pero en el 14 y 15 dice ofensas. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, entonces queda más claro. ¿A qué se refiere Jesús con deudas? A ofensas. Pero no me queda claro, ¿a ofensas verbales? ¿A ofensas? ¿Qué clase de ofensas? Gracias a Dios por Lucas. En Lucas capítulo 11, versículo 4, cuando Jesús en otra ocasión enseñó la misma oración del discípulo, Lucas nos lo registra como, y perdónanos nuestros pecados. Lucas 11, 4. Así que deuda es pecado, por lo tanto, deudor es un pecador. Dios ve el pecado como una deuda, y voy a explicarlo un momento más. Se refiere a un pecado. Ahora, este versículo 12 contiene dos clases de perdón muy claros. ¿Los notó? Y perdónanos nuestras deudas, perdón divino, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, perdón humano. Perdón divino, Dios nos perdona a nosotros, perdón humano, nosotros perdonamos a los demás. Esta enseñanza está envuelta en estas dos clases de perdón. El perdón de Dios a nosotros, el perdón de nosotros a los demás. Pero no solamente es, ok, debo pedir perdón a Dios y perdonar a los demás. No solamente eso. La complejidad de esta oración viene en que Jesús relaciona a las dos. Los vincula, los pone conectados, los hace inseparables. El perdón divino está vinculado al perdón humano y viceversa. ¿Dónde está eso? Escucha. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Realmente el griego no dice así. Realmente el griego dice, y perdónanos nuestras deudas como nosotros ya hemos perdonado a nuestros deudores. O sea, el perdón a otros va antes que el perdón de Dios. La idea es, Señor, perdóname porque yo ya perdoné. ¿Te fijas cómo está vinculado? El perdón de Dios a nosotros no existe si no está el perdón de unos a otros. El perdón vertical no es posible si no está primero el perdón horizontal. No perdonas a los demás, Dios no te perdona a ti. Perdonas a los demás, Dios te puede perdonar a ti. Esto, hermanos, es algo gigantesco. Sale de nuestro entendimiento. ¿Qué estás diciendo, Jesús? ¿Que el perdón de Dios está condicionado por mi perdón? Exactamente. Y ocuparemos toda una semana para ver eso. Pero quiero que lo entiendan ahora, simplemente está vinculado. Perdón divino está relacionado con perdón humano. No es uno sin el otro. No es Señor, vengo, perdóname, perdóname, perdóname. No, es Señor, perdóname porque yo ya perdoné. Esto es la profundidad de este pasaje. Si perdonas a otros, Dios te perdona a ti. Ahora, esto es una instrucción, pero para muchos de nosotros es una advertencia. Si no has perdonado, entonces Dios tampoco te perdona. Es una advertencia. Es una advertencia gigantesca. Es una advertencia monstruosa. Porque cada corazón rencoroso
se ha abstenido del perdón divino también. La primera exhortación que quiero dar viene ahora es, estamos orando mal. Estamos orando mal no solo porque no pedimos perdón por nuestras faltas, lo cual ya está mal, sino que oramos de forma incorrecta porque estamos orando sin perdonar a otros y creyendo que Dios nos oye. Eso no pasa, iglesia. Eso no pasa. No existe tal cosa como cristianos rencorosos oídos por Dios. No existe. Dios no oye esos corazones. Pero si estoy enojado, tengo algo contra esa persona, no puedo quitarlo, no puedo arrancarlo, está como una estampa en mi corazón, me es difícil quitar ese rencor, quiero perdonar, pero no quiero hacerlo, sí quiero, pero no quiero, se me dificulta. Entonces tú mismo, tú misma, te estás auto impidiendo el perdón de Dios. Y escucha, Jesús no está hablando de forma simbólica, no está diciendo, Dios te va a tratar como que no te perdona. No, es no te perdona. Es real. Si tú no perdonas, Dios no lo hace tampoco contigo. Esa es una advertencia. Estamos orando mal. Solamente me pongo a pensar cuántas veces podríamos ir a la presencia según nosotros de Dios y ser una oración vana porque llevamos días, semanas, incluso meses guardando un rencor, una amargura en nuestro corazón. Dios no oye eso. Dios no oye eso. Una vez más, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad del Señor, no me habría escuchado. Y otra vez más, por favor, no digas, no, yo no soy rencoroso, yo no tengo nada contra nadie, yo soy una paz andando, soy un hombre pacífico, una mujer pacífica, no tengo problemas con nadie. Eso no es cierto. No te engañes a ti mismo. Eres humano, tienes carne y tiendes a esto. Tiendes a esto. Necesitamos aprender a orar como Cristo lo enseña. Esta es la explicación sencilla. Ya, fue todo, hermanos. Jesús está diciendo, cuando vayas a orar, perdona y pide perdón. Y estas dos cosas van de la mano. Eso es todo. Eso es todo. Podríamos irnos simplemente con eso y decir, hermanos, oremos así, amén, vamos a casa. Pero la instrucción a orar que Jesús da, aunque es sencilla, si nosotros queremos absorber la riqueza de esta petición de Cristo, necesitamos estudiar lo que hay detrás de esa petición. Necesitamos comprender lo que hay detrás en la Biblia de esas palabras. Necesitamos ir más allá y tocar el fondo de lo que Cristo quiso decir. Y para eso quiero que estudiemos 4 palabras. ¿De acuerdo? 4 palabras. Primera palabra, culpabilidad. Segunda palabra, capacidad. Tercera palabra, confesión. Y cuarta palabra, condición. Escucha completo. Para comprender estos versículos necesitas comprender 4 palabras. La culpabilidad en el perdón. Eso significa, somos culpables del pecado y por eso necesitamos perdón. En segundo lugar, necesitas comprender la capacidad para el perdón, que Dios es capaz de perdonar cualquier pecado en su misericordia. En tercer lugar, necesitamos tocar la confesión en el perdón y cómo al confesar Dios promete perdonarnos. ¿Pero qué es confesión? Hay que estudiarlo. En cuarto lugar, necesitamos mirar la condición para el perdón, que como acabo de decir ligeramente es el perdón mutuo. Así que si queremos comprender lo que hay detrás de estas palabras, versículo 12, 14 y 15, vamos a estudiar 4 cosas: la culpabilidad en el perdón, la capacidad para el perdón, la confesión en el perdón y la condición para el perdón. Desconocemos muchas cosas de esto. No conocemos la riqueza, la profundidad de lo que Jesús está diciendo aquí. Y yo no quiero ser infiel y darle aquí nada más un alimento ligero y vayámonos a casa y háganlo, hermanos, háganlo, ustedes pueden, ánimo. Quiero que usted comprenda lo que la palabra de Dios dice y que comprenda cada parte de este asunto que Jesús me está mandando. Porque yo soy como ustedes. Ok, hay que perdonar. Jesús dijo que hay que perdonar.
¿Pero qué es perdón, pastor? ¿Y qué significa esto? ¿Y qué significa lo otro? Es que no lo entiendo, lo he entendido de otra manera, pero no lo entiendo. Exactamente, yo también. Por eso hay que ir abajo y escudriñar la palabra de Dios en esos huecos de la escritura y de los principios bíblicos para comprender con profundidad lo que Jesús quiso decir cuando nos manda a perdonar y ser perdonados mientras oramos. No se preocupe, solo veremos una esta mañana. Empecemos con la primera palabra, culpabilidad. Necesitamos en primer lugar conocer la culpabilidad en el perdón, o sea, requieres perdón porque eres culpable. Toda persona ha pecado y por lo tanto es culpable y merece juicio. Esto es un principio bíblico, el pecador merece juicio. Todos merecemos por causa de nuestras maldades, iniquidades, un juicio de parte de Dios. El pecado, según primera de Juan 3:4, es infracción de la ley, romper la ley de Dios. Pecado es todo lo que va en contra de la ley de Dios, pecado es todo lo que va en contra del carácter de Dios, pecado es todo lo que va en contra de la naturaleza de Dios. Es infringir su ley. El pecado es el gran problema. El pecado está desde que somos concebidos. Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Escucha, el pecado no es algo que haces, el pecado es algo que eres. Creo que esa es una gran diferencia que muchos no entienden. Ven el pecado como, es que hice algo que es pecado. No, 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 no. Recuerda, Romanos capítulo 7, el pecado mora en mí. Pecado no es una mentira que se salió. Pecado no es una mirada que hiciste. Pecado es algo que eres en tu naturaleza todavía no redimida de parte de este cuerpo físico. Muchas personas, y esto es profundo, hermanos, porque dicen, es que el pecado, pues sí, pecó, pero fue algo externo, lo obligaron, lo presionaron, no tuvo de otra. El pecado no es externo, el pecado es interno, no es algo que haces, es algo que eres. En pecado me concibió mi madre. Me encanta cómo en Josué capítulo 7 Dios le llama al pecado esa cosa maldita. ¡Wow! ¡Qué fuerte! El pecado, según Dios, es esa cosa maldita, anatema. ¿Te acuerdas? En Josué capítulo 7. Incluso la palabra de Dios enseña que el pecado domina todo el ser, domina nuestra mente. Romanos capítulo 1 dice que Dios nos entregó una mente reprobada. La mente del hombre está presa, dominada por el pecado. También la voluntad del hombre está a merced del pecado. La voluntad del hombre, desde Génesis capítulo 6, el corazón del hombre se inclina solamente al mal. Todo su ser del hombre está dominado por el pecado, su mente, su voluntad, incluso sus afectos. En Juan capítulo 3 Jesús dice, ellos aborrecen la luz porque aman las tinieblas. El pecado, este es un terreno del diablo, hermanos. Otra vez, Efesios capítulo 2 habla de Satanás como el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en lo cual también anduvisteis en otro tiempo, dice el apóstol Pablo. El pecado es terreno del diablo, domina el ser, tu alma, tu voluntad, tu corazón, tus emociones. El pecado está allí desde que naces, es esa cosa maldita. El pecado, hermanos, es peor que un virus. El pecado es peor que una pandemia. El pecado es peor porque tiene consecuencias catastróficas hasta la eternidad. El pecado es lo que te hace miserable, Isaías capítulo 57. Y además de todo, la Biblia enseña que el pecado es un problema universal, por cuanto todos. Vaya un momento, por favor, conmigo a Romanos capítulo 3. Y quiero ir a este pasaje para comprender por qué necesitamos perdón. Pues porque somos culpables. El pecado nos hace culpables, merecedores de juicio de Dios. Y quiero que lo vean de la mente inspirada en el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 3 conocemos este pasaje. Comencemos en versículo 10, las palabras de Pablo. Romanos 3:10 dice, como está escrito, o sea, escucha, esto que viene es palabra de Dios, dice Pablo, está escrito. Versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Esto es, no hay quien guarde los mandamientos de Dios a la perfección. No hay justo ni aun uno. Versículo 11, no hay quien entienda,
y no hay quien busque a Dios. O sea, no hay nadie capacitado en su intelecto para conocer por sí mismo al Dios verdadero. No hay. No hay nadie obediente, no hay nadie capaz. Versículo 12, esto empeora, porque dice, todos se desviaron. Esta es la idea de Isaías 53, de como ovejas descarriadas, se apartó cada cual, ¿te acuerdas? Entonces aquí dice Pablo, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Esta palabra es fuerte. Inútil, viene del griego que significa agriarse, como la leche que se pone agria y ya es inútil, ya no sirve, o la comida que se echa a perder. Esa es la palabra griega aquí. Todos nos hemos hecho agrios, no servimos para nada. Estamos echados a perder. De nada sirve una leche agria, de nada sirve y nada puede un hombre porque es pecador. Versículo 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay nadie bondadoso. Ahora, esto es una realidad. Todos somos pecadores, hemos quebrantado la ley de Dios, hemos infringido su ley, tenemos esa cosa maldita que es pecado. ¿Y qué? ¿Las cosas se quedan así? No, no, no. Versículo 19, miren por favor, esto trae juicio. Versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo ¿qué? Bajo el juicio de Dios. Todos somos pecadores, todos cerramos la boca, todos somos merecedores de juicio. Todos merecemos el juicio de Dios por nuestro pecado, por esa cosa maldita que hay en nosotros. Y versículo 23, que tú conoces muy bien, refréscate con esto. Mira, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Justereu, destituido. La palabra griega justereu y significa para nosotros quedarse corto. Quedarse corto. Imagina que tú te paras en el muelle de Cozumel y quieres brincar para llegar a Playa del Carmen. No nadar, brincar. Dices, voy a brincar. Del muelle voy a encargar, voy a saltar y trataré de llegar a playa con un salto. ¿Puedes hacerlo? ¿Siempre te quedarás? Corto. Es la palabra aquí, justereo, quedarse corto. Por cuanto todos pecaron, todos se quedan cortos de la gloria de Dios. O sea, nadie le llega al estándar de Dios. Nadie le llega a ese estándar. Y tú dirás, ¿y cuál es ese estándar? Jesús ya nos lo dijo. ¿Te acuerdas ahí en Mateo capítulo 5? Jesús dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Alcanzas esa gloria? No, entonces estás destituido, te quedas corto. Si tú vas al muelle y brincas, algunos llegarán más lejos que otros, pero nadie llegará al blanco, nadie llegará a la meta. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Estamos justereo, destituidos, no llegamos, nos quedamos cortos, no alcanzamos el estándar de Dios. Por supuesto, conoces Romanos 6:23, esto trae un juicio, porque la paga del pecado es muerte, muerte. La paga, el resultado, el sueldo, el merecido, la condena, la sentencia es que merecemos muerte por nuestro pecado. Y Dios da esa inevitable consecuencia de muerte. ¿Qué tan grave es, hermanos? ¿Qué tan grave es? Es lo último, escuchen, una pequeña clase dentro de esta predicación. ¿Qué tan grave es el pecado que nos hace culpables? Esa cosa maldita, eso que mora en mí, eso que tengo desde nacer, eso que me hace no llegar al estándar de la gloria de Dios. Eso que no es solamente, un errorcillo, es que soy humano. ¿Cómo ve Dios esto? Sabes, yo estoy convencido de que el hombre tiene que entender dos cosas. Tiene que entender qué es el pecado, qué es el pecado, y tiene que entender qué es la santidad de Dios. Si no entiendes estas cosas, estás de verdad lejos de entender todo el resto de la Biblia. Tienes que entender la gravedad del pecado y la gloriosa altura de la santidad de Dios. Hablemos del pecado. Para que veas qué tan grave es, hay 5 palabras que el Nuevo Testamento usa para la palabra pecado. No tienes que recordarlas, una pequeña clase en esto para que entendamos la culpabilidad. Hay 5 palabras diferentes que el Nuevo Testamento usa para hablar de pecado. Primera, la más común de todas, hamartía, de donde viene la doctrina hamartiología. Hamartía es una palabra griega del terreno del deporte de los tiradores de arco. Sí, de ahí Dios quiso tomar una palabra para enseñarnos del pecado. Cuando un tirador de arco tiraba y no le daba el blanco, decían hamartía, o sea, fracasó.
no le pegó al blanco. Esta es una palabra la más común que usa el Nuevo Testamento y significa no dar al blanco, fallar el tiro. Eso es pecado. Y tú dirás, ¿cuál es el tiro? ¿Cuál es el blanco? Otra vez, es la gloria de Dios. Es ser perfecto como Él es perfecto. ¿Le llegas? No, no le llegas. Yo tampoco. Entonces, jamartía, fallamos el tiro. Esto habla de nuestro fracaso y de nuestra incapacidad para alcanzar lo que Dios me ha dicho. Jamartía, una palabra que simplemente define nuestra incapacidad. Pero hay otra palabra que el Nuevo Testamento usa para hablar de pecado y es la palabra paraptoma. Paraptoma. Y esta palabra es distinta, significa deslizarse, así como cuando estás parado sobre hielo y no puedes mantenerte y te deslizas un poco. Nosotros lo entenderíamos quizá como un resbalón. La palabra ahí, paraptoma, a veces se traduce en el Nuevo Testamento como transgresión, es deslizarse, literalmente deslizarse al otro lado. O sea, que estás en lo correcto, pero de manera casi no intencional te deslizas, te resbalas, te vas hacia el lado incorrecto. Como dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, paraptoma, es un desliz. Esto, hermanos, habla de ese pecado que todos cometemos y que decimos, no quería hacerlo, se me fue, me deslicé, se me salió esta palabra, no quería, fue involuntario. Decimos, sin querer queriendo, esto es paraptoma, es un desliz. No es algo así deliberado, decir, voy a pecar. No, es algo que pasó y realmente quizás es verdad, no querías hacerlo. Es un paraptoma, un resbalón. Tercera palabra, parábasis. Se parece, pero es diferente. Parábasis. Y parábasis significa pasarse de la raya. Literalmente eso es. Pasarse de la raya. Es, por ejemplo, cuando Dios ha trazado una línea y tú dices, me la brinco. Es cuando te dicen, mira, no pises este pasto porque lo acaban de cuidar, está cortado, y va el niño y dice, pues lo piso. Mira, estás brincándote la raya. Estás pasándote de la raya, una frase muy bien entendida. Se refiere a una violación, a hacer lo prohibido. Esto es parábasis. Ahora ya se dieron cuenta, esto va en aumento. Hamartía es, no llegas al estándar. Paraptoma es, te deslizaste sin querer. Parábasis es, te vas al otro lado. Lo sabes y sabes que es prohibido, pero lo haces. Cuarta palabra es la peor. Anomia. Anomia, y viene de la palabra griega nomos. Nomos es ley y anomia es sin ley o anarquía. O sea, la Biblia usa la palabra anomia para referirse al pecado que se comete del que sabe que está mal y aún así lo hace con toda intención. Este es el pecado en su forma más flagrante, más deliberada, más intencional. Ahora, ¿ya te fijaste la progresión de esto? Hamartía, fracasas en llegar a la gloria de Dios. Paraptoma es un desliz. Parábasis, te pasaste ya de la raya queriendo. Anomia, estás totalmente rompiendo intencionalmente la ley de Dios. Se traduce iniquidad, maldad, quebrantar la ley, es realmente anarquía. Pero hay una quinta palabra que usa el Nuevo Testamento y es la que Cristo usó en Mateo 6:12. Porque ninguna de estas usó Jesús. Usó la última. Y es la palabra ofeilema. Y ofeilema significa deuda. Por eso se nos traduce así deuda. Vuelve ahí para terminar en Mateo 6, versículo 12. Y perdónanos nuestras deudas. Solo está aquí, en forma sustantiva, solo está aquí. Y en Romanos capítulo 4. 2 veces está como sustantivo en toda la Biblia. Pero como verbo, deber, está 30 veces. Escucha, 5 de esas 30 veces se refiere a deuda económica. 5 de 30. Y las otras 25 veces que aparece se refiere a una deuda moral espiritual contra Dios o contra otros. Ofeilema es la palabra que Mateo usa porque en tiempos de Mateo la palabra Jehová es la palabra aramea para pecado, significaba deuda. La palabra más común entre judíos del tiempo de Mateo para hablar del pecado era Jehová, es deuda.
Ellos consideraban el pecado como una deuda contra Dios y lo es. Por eso Mateo traduce deuda y Lucas no, Lucas es más general y Lucas dice pecado. Pero para un judío un pecado es una deuda y Jesús lo enseña aquí. Estamos endeudados con Dios. Eso quiere decir que Dios lleva un récord de nuestros pecados. Por eso Apocalipsis capítulo 19 dice que Dios abrirá los libros y juzgará a los muertos conforme a lo que está escrito en esos libros. Dios lleva un récord de tus pecados. Lleva sus cuentas Dios. Sabe cuánto le debemos y no económicamente, sino en pecado. ¿Quieres oírlo de otra manera? Somos deudores de Dios. Y a menos que Jesucristo te limpie de tus pecados, esas deudas te llevarán al infierno. Qué glorioso es entender que en Colosenses el apóstol Pablo dice que Cristo en la cruz tomó el acta que nos era contraria. ¿Qué acta? El acta de nuestros pecados. Tú sabes que en una crucifixión se pegaba un anuncio con los crímenes de la persona. Como en Cristo no hubo, le pusieron rey de los judíos, pero ahí se pegaban las ofensas, los delitos. Y Pablo dice, en la cruz Cristo llevó mis deudas, mis pecados, los clavó en el madero y murió por ellos. Solo en Jesucristo podemos tener el perdón de eso. Por eso Jesús dice, es una deuda. Dios lleva el récord de eso. Estamos en deuda con Dios y ¿sabes qué? Es imposible pagarlo. Es imposible. ¿Recuerdas la parábola de Mateo 18? Un hombre debía 10,000 talentos. ¿Te acuerdas cuando te lo expliqué? 10,000 talentos es una cantidad exorbitante, imposible siquiera de pensar para un judío. Imposible. 2 talentos era muchísimo para un año, para el rey Salomón. 2 talentos. 10,000 era algo inimaginable. Y en la parábola ese rey señala a Dios y Dios dice, tú me debes 10,000 talentos. ¿Cuál es ese 10,000 talentos? Tu pecado. Hermanos, no podemos pagar por el pecado que hemos cometido. Solo hay una opción, ser perdonados por ese pecado. Y es lo que Jesucristo hizo. Todos somos culpables del pecado. Todos merecemos juicio. Todos le debemos a Dios. Y por eso, por nuestro pecado y nuestra culpa, merecemos juicio. Pero necesitamos el perdón. Y es lo que Dios da. Y es lo que veremos la próxima semana. El perdón. Ya vimos la condenación, la culpabilidad por eso. Pero debemos entender cómo Dios es capaz de perdonar. La verdad es que no comprendemos la grandeza del perdón hasta que entendemos la gravedad de la deuda. O el perdón solamente brilla cuando entendemos las tinieblas de nuestra culpa. Solamente así. Y eso es gracias a Cristo, que murió en la cruz, que puede perdonar pecados y que puede ayudarnos a perdonar a otros. Eso solo es posible gracias a la sangre de Cristo. Él perdona y podemos perdonar solo por medio de su sangre en la cruz. Él nos da la capacidad de perdonar porque Él fue capaz de perdonarnos en Cristo. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Sí, al orar pide perdón y perdona, pero es más profundo, es más profundo. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Nos humillamos en este momento delante de ti porque somos pecadores, culpables. Esa cosa maldita está en nosotros. Te hemos fallado de todas las maneras. No hemos dado al blanco, nos hemos deslizado, nos hemos pasado de la raya, hemos ido intencionalmente contra tu ley y te debemos, somos deudores tuyos por causa de nuestro pecado. Y Señor, somos culpables y merecemos juicio y solamente la gracia misericordiosa de tu perdón nos puede salvar. Queremos humillarnos por nuestro pecado al mismo tiempo que te agradecemos por Jesucristo, el único que da perdón a todo aquel que cree y se arrepiente. Señor, ayúdanos a perdonar, a comenzar a perdonar como Cristo lo enseña, como tú has perdonado. Y te pido que si hay alguien aquí que no ha aceptado tu perdón, que lo acepte a través de la fe en Cristo, para que sea realmente librado de su deuda y pueda conocer tu perdón. Te pedimos que nos ayudes a comprender estas grandes verdades en el nombre de tu Hijo. Amén.